Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Les saludo a ustedes el pastor Luis Flores de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Les voy a pedir ahora, amados hermanos, que abran la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, del 1 al 26. Estamos ya en el mes del amor y la amistad. Y yo quisiera preguntarle a usted, querido hermano, ¿cómo piensa mostrar su amistad con sus hermanos, con sus amigos? El Señor Jesucristo nos da una de las mejores muestras de amor. ¿Y en qué sentido? En que cuando estamos enfermos, Él está con nosotros. Cuando nos encontramos solos en las noches, que estamos postrados en una cama por alguna enfermedad, y sobre todo en este tiempo, donde toda la gente está padeciendo enfermedades terribles, pero el Señor está con ellos, los está apoyando, aunque no lo vean, aunque no lo sientan ellos, ahí está el Señor. Lo que sucede, que todo se hace conforme a su voluntad, y el Señor ha dictaminado desde la eternidad en qué tiempo vamos a vivir, en qué tiempo vamos a morir, pero el Señor nos ama de una manera muy especial. En verdad, amado hermano, Dios, Cristo, se preocupa por ti, por mí, y se preocupa por todos. El compositor del himno 366 refleja la fe y la confianza que debemos de tener en Jesús, cuando en las melodiosas notas nos dice: en sus afanes y en su dolor, Él cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Esta es una gran verdad. Dios siempre está cuidando de nosotros. Estas hermosas palabras nos alientan a creer y a seguir firmes a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo. Dios está con nosotros. Así que cuando tengamos algún problema, necesidad o algo, o que estemos enfermos, Él está con nosotros. Debemos orar por los que están enfermos, por los que necesitan ayuda, por los que tienen problemas. Debemos orar y consolarlos y ayudarlos y visitarlos. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿O nada más decimos que los vamos a visitar y nunca los visitamos? ¿O los visitamos ya que pasaron los problemas? En este pasaje de Juan 11 nos habla de la resurrección de Lázaro y el milagro que comprende tres cosas que Jesús nos quiere enseñar. Y lo primero es que Jesús se preocupa. Lo segundo es que Jesús se ocupa. Y lo tercero es que Jesús nos muestra su amor, dándonos así la mejor muestra de amor. Es entonces importante que nosotros estemos amando en este mes del amor y la amistad. Y empezaremos con el primer punto. Jesús se preocupa por nosotros. En el versículo 1 y 2 del Evangelio según San Juan, encontramos que dice así: y vino Jesús, pues, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí nos está hablando de que Lázaro ya había muerto, y el Señor había sido llamado, le habían sido avisado que estaba enfermo. Sin embargo, Jesús no pudo asistir por otras situaciones que él tenía, que los discípulos no comprendían, no entendían el por qué Jesús no había acudido. Y le dijeron: el que tú amas, Señor, está enfermo. Sin embargo, en ese tiempo el Señor no volvió hasta después de varios días. Entonces vemos y decimos: bueno, ¿cómo es que el Señor lo amó y no regresó? Los discípulos no lo comprendieron, Marta y María tampoco. Sin embargo, Marta llegó hasta reclamarle al Señor por qué no había llegado. Si hubiera venido, Lázaro no hubiera muerto. Pero vemos que la realidad es esa. Nosotros no tenemos el deber o no tenemos el poder para poder hacer las cosas, solamente Dios. Entonces nosotros oramos y le pedimos a Dios, y Dios nos contesta, y Dios nos dice, y Dios nos dice lo que tenemos nosotros que hacer. Pero realmente aquí vemos que los amigos de Jesús pueden llevarse sus necesidades con sencillez y confianza si confían en Él. Lo que Dios quiere es obediencia de nosotros. Lo segundo es que Dios también se ocupa, no nada más se preocupa por nosotros, sino se ocupa. En el versículo 15
En el versículo 15 precisamente vemos que Jesús dice, entonces Jesús les dijo claramente que le dijeron, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creas, y vamos a él. Entonces los discípulos se quedaron desconcertados. ¿Cómo es que se alegró? Se hizo amigos, al que más amaba, al que más quería, y Jesús se alegra. Los discípulos quedaron desconcertados, pero el Señor tiene su propósito, el Señor tiene sus planes, y 3 veces se rehusó el Señor a ponerse en movimiento en cuanto a seres más cercanos se acercaron para entrar con Jesús en acción. Y vemos aquí en el versículo, precisamente en el versículo 18 y 19, dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó de Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y verdaderamente no comprendían, si el Señor hubiera estado, no hubiese muerto. Entonces el Señor le dijo, no está muerto. Dice, no, Señor, yo sé que sí está muerto. Ya sé que tú lo resucitarás el día postrero, pero Lázaro ha muerto. ¿Cómo es posible? Pero aquí vemos que el Señor tiene el control del tiempo. Él mueve el reloj de Dios para moverlo para la gloria de su Padre. Y vemos que precisamente Jesús se acerca hacia Lázaro, hacia donde Lázaro yace. Y dice la Biblia, Jesús lloró. ¿Qué quiere decir? Que verdaderamente Jesús nos ama, se preocupa y se ocupa. Pero hay veces que Jesús tiene otros planes, o Él ha decidido desde la eternidad otras cosas, pero al fin de la realidad Él nos va a ayudar a todos. El horario especial de Dios si se espera teniendo fe y paciencia. Yo recuerdo a un congregante que ya tenía años en la iglesia y siempre le pedía a Dios y le pedía a Dios y nunca Dios le contestaba. Entonces un día llegó otro congregante y este congregante pues tenía menos tiempo y le preguntó, oye, ¿a ti te contesta Dios cuando le pides por una situación, una enfermedad o una situación económica? Y le dice, sí. Y si te contesta, dice, sí, siempre me contesta. Bueno, entonces a mí, ¿por qué no me contesta? Ah, porque yo le pido a Dios y le digo que sea conforme a tu voluntad. Entonces lo primero que debemos de hacer nosotros, que todas las oraciones que hacemos, debemos hacerlas conforme a su voluntad. Y no es que no nos escuche, sino que Jesús tiene un plan. Pero aquí retrasa el Señor el reloj con una razón. Y vemos en su punto 3 que Él muestra su amor con nosotros, viendo esta situación en forma diferente. Hay gran referencia con respecto a la humanidad, de la humana a la divina, y vemos cómo Jesús se comporta durante el peligro. Y así sucede aquí, viendo que es lo mejor para nosotros. Jesús consideró que Lázaro, le dijo, estaba dormido. Y mientras los discípulos no entendieron que Lázaro ellos entendieron que estaba muerto, y sí estaba muerto, y Jesús se alegró. Esto era muestra de que Jesús, cuando estuvo en el mundo, observó el nivel de diferencia a sus discípulos. Cada cabeza es un mundo, cada quien piensa las cosas, no comprende los planes divinos. Hay que entender los planes divinos. Y vemos en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí vive y no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y todos se quedaron callados. Marta dice, ¿cómo es posible? Yo sé que va a resucitar, pero ahora está muerto. Viendo nosotros esto, podemos entender cómo el Señor maneja todo esto. Y el Señor dijo, todo esto es para la gloria de Dios.
y consideró que Lázaro estaba dormido. Vemos que muchos no saben, o cada quien tiene su nivel, y viendo nosotros no podemos ver ni entender. Debemos de confiar en Jesús y debemos demostrar entre nuestras propias dificultades y oportunidades. Podemos entender que Jesús veía la forma diferente en la que vemos nosotros. Por eso dice, tus designios o tus deseos no son los mismos que los míos. Y esa es una gran verdad. Y sucede esto, por eso en forma diferente vemos las cosas. Y aquí hay un ejemplo. Si verdaderamente amamos a nuestro prójimo, debemos nosotros preocuparnos y ocuparnos por su bienestar integral. Aquí hay una historia de una mujer que fue a pedir a una iglesia ayuda, y en ese momento fue a pedir y le dijeron, mujer, no te podemos ayudar, vuelve a tu hogar, vamos a orar y después te decimos qué podemos hacer. Y sucede que ella después les mandó una carta, se la mandó al consistorio y escribió esto como un poema. Y dice, tuve hambre y ellos formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron a orar en silencio para orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesité techo y no me proporcionaron nada, ni el refugio más que el refugio en el amor a Cristo. Estuve en soledad y me abandonaron para oír orar por mí. Parece que son tan santos y tan piadosos, que están cerca de Dios, que se ven que lo aman y que aman mucho, pero que todavía sufro hambre, frío y soledad. Y esto es una gran verdad. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos no amamos a nuestro hermano? Y sobre todo dice a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El que está más cerca de nosotros, ya sea familiar o el que está en la iglesia. Y no nos preocupamos por él, si comió, no comió, si tiene dinero, si no tiene dinero. Ahorita muchas iglesias están cerradas, mucha gente no está trabajando. Sin embargo, los hermanos pues no se preocupan por esta situación. Algunos sí, no digo que todos, pero realmente se abandona la iglesia, se abandona al pastor y se abandona la obra de Dios. Entonces realmente en este mes del amor y la amistad es bueno que nosotros creamos que Jesús nos ama y que Jesús se comporta no como nosotros nos hemos comportado. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, nos dirá, pasad benditos de mi Padre, y le diremos, Señor, ¿por qué paso tan rápido? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Dice, y nos dirá Él, porque cuando estuve enfermo me visitaste, porque cuando tuve hambre me diste de comer, porque cuando estuve en la cárcel también abogaste por mí para que saliera de la cárcel. Por eso, entrar benditos de mi Padre. Sin embargo, a los demás les dirá, apartaos de mí, no os conozco. No, pero es que yo trabajé en la iglesia, yo hice esto, lo otro, no os conozco. Y esto es verdad. Y realmente vemos que la vida eterna es para aquellos que hacen la voluntad del Señor. El Señor les dijo a los discípulos, quitad la piedra. Y habiendo dicho esto, exclamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y Jesús le dijo, desatarle y dejarlo ir. Y levantando sus ojos los vio y les dijo, ¿no os he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Señor, en esta tarde oramos pidiéndote que pongas un corazón de carne en los hermanos, que pongas un corazón de carne para la humanidad, para que se compadezcan todas aquellas que descuidan a su prójimo, todos aquellos que abandonan en los hospitales. Vemos tanta gente sufriendo y no hay quien los ayude. Hemos visto gente morir y nadie le ayuda, nadie le importa, solamente cuando se trata de su familia. Señor, quita eso de nosotros. Ayúdanos, Padre mío, porque tú eres bueno. Danos este amor en este mes, sobre todo del amor y la amistad. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén.
Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Señor.